Clase número 19. ¿Cuándo utilizar la letra C? Y normas ortográficas. La letra C es la tercera letra del alfabeto o abecedario español. Habíamos visto sus sonidos en la clase número 1. Hoy vamos a ver normas ortográficas de esta letra. ¿Cuándo escribimos con C? Ya que ya tiene varios sonidos. El sonido de la letra C y algunas reglas ortográficas. Nuestra letra C. Con la E y con la I suena como una S. Con la A, con la O con la U suena como una K o una Q. Vamos a ver ejemplos. Normas. Todos los infinitivos de verbo que terminan en ciar, ceder, sendir, ser, civir, cidir, cir y ducir se escriben con C. Vamos a los ejemplos. Hay algunas excepciones, como coser, toser, asir, anestesiar, ansiar y lisiar. Aprenda, memorice para que usted escriba y tenga un muy buen español. Ejemplos. Crecer, crecer, crecer. Segundo. Decir, decir, decir. Pronunciar, pronunciar, pronunciar. En estos tres ejemplos se está cumpliendo lo que nos habla la norma, que siempre se van a escribir con C las palabras que terminan en sar, que está en sir, aquí está, y ciar. Continuamos. Segunda norma. Algunas conjugaciones de los verbos que terminan en sar se escriben con C. Ejemplos. Conjugaciones de los verbos que terminan en sar. Entonces vemos el verbo analizar. Nos habla de las conjugaciones de este verbo que termina en esta palabra, se escriben con C. Analice, analice. Segundo ejemplo. Aterrizar. Terminado en sar, conjugado. Aterrice. Vemos que se escribe con C. Y el siguiente ejemplo. Verbo cruzar, terminado en sar, con Z, conjugado, se escribe con C, cruce. Ahí lo vemos, cumpliendo la norma en estos tres ejemplos, para que usted domine el idioma, la ortografía, escriba y escuche cuantas veces pueda. Continuamos. Tercero, los sustantivos que derivan de verbos que terminan en ar, o y sar se escriben con C.
Vamos a mirar ejemplos. Digitalización. 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 Asociación. Asociación. Aceleración. 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 Continuamos. Los sustantivos terminados en cimiento se escriben con C. Conocimiento. Conocimiento. Enriquecimiento. 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 Embellecimiento. 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 Los tres ejemplos vemos que terminan en cimiento. Aquí están. Siempre se van a escribir con la letra C. Quinta norma. Las palabras que terminan en asea, aseo, con esta tilde en la A y de esta manera. Aseo, ansía, encía, cencia, ciencia, cie, ción, icia, icie, icio y unción se escriben con C. Vamos a los ejemplos. Excepciones, ¿no? La mayoría de las normas tiene algunas excepciones. Por ejemplo, en este caso tenemos la excepción de ansía. No se va a escribir con C, sino con S. Potasio, lo mismo. Gimnasio, hortensia y elicio. Tenga en cuenta las excepciones y vámonos a ejemplos con la norma. Evidencia. 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 Función. 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 Planicie. 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 Vemos cómo estas palabras se escriben con C, terminadas en ansia. Aquí está. Osía. Oacio. Ahí está. Continuamos. Sexto ejemplo. Se escriben con C las palabras que terminan en ción cuando tienen relación con palabras que terminan en do, tor, to y tor. Vamos a los ejemplos.
falsificación, falsificación, falsificación. Edición, edición, edición. Integración, integración, integración. Vemos en estos ejemplos que también se está cumpliendo la norma. Ejemplos en ción terminados. Aquí está. Siempre se van a escribir con la letra C. Repita, escriba y memorice. Séptima norma. Se escriben con C las palabras esdrújulas que terminan en ice o ícito. Más adelante haré una clase de todas las palabras esdrújulas en el idioma o alfabeto español. Vamos a los ejemplos en esta norma. Esdrújulas terminadas en ice o ícito. Vértice, vértice, vértice. Lícito, lícito, lícito. Explícito, explícito, explícito. De la misma manera, estos ejemplos nos sirven para la norma. Terminan en ice o ícito. Aquí está ice. Oito. Cito. Continuamos. 8. Se escriben con C las palabras que contienen los sufijos sida y sidio. Insecticida, insecticida, insecticida. Magnicidio, magnicidio, magnicidio. Genocidio, genocidio, genocidio. Los 3 ejemplos para la norma. Los vemos. Continuamos. Novena norma. Se escriben con C las palabras que empiezan con ser y sir. Circo, circo, circo. Cerco, cerco, cerco. Circular, circular, circular. Aquí también vemos palabras que comienzan con cir. Siempre se van a escribir con la letra C. Palabras que comienzan con ser o con cir. Aquí están. Recuerde, escriba, repita, memorice.
Escuche cuantas veces pueda. 10ª norma. Se escriben con C los plurales de las palabras terminadas en Z. Peces, peces, peces. Codornices, codornices, codornices. Cruces, cruces, cruces. Vemos que son plurales de palabras que terminan con Z. En este caso sería pez, entonces el plural es peces, se escribe con C. Codornices, codorniz, plural codornices con C. Y cruces sería cruz, plurales cruces con C. Estos ejemplos, continuamos. 11. Se escriben con C los diminutivos que terminan en cica, cico, cito, cita, sillo y silla. Excepciones: Andresito, mesita, quesito, casita. Estas secciones nunca se escribirán con C, sino con S. Acuérdese que el sonido de la S y la C es muy parecido. Solo debemos tener en cuenta la ortografía. Ejemplos: cafecito, cafecito, cafecito. Lucecita, lucecita, lucecita. Nuecilla, nuecilla, nuececilla. Estos ejemplos también vemos que se cumple la norma. Vemos hito, de café es hito, cafecito, se escribe con C. Ita, aquí está, cita, cito, cita, silla, aquí está. Continuamos. 12ª norma. Se escriben con C al final de una sílaba. Cuando está esta seguida por una C o una T. Vamos a ver el ejemplo. Cactus, cactus, cactus. Perfeccionista, perfeccionista, perfeccionista. Inspector, inspector. Igual con estos ejemplos, vemos que se escribe con C, seguida de una C o una T. Aquí la vemos. En esta ocasión también seguida de C. Y lo mismo acá, C o T. Inspector. Más ejemplos. Hemos finalizado la clase por el día de hoy.
continúe con la próxima clase, que veremos el uso de la letra H y algunas normas ortográficas. Dele like al video para continuar haciendo más clases, para que usted siga aprendiendo. Muchas gracias.